mayores cantidades de las terapéuticas, indudablemente que va a haber acciones sistémicas, ¿no? Como si fuese cualquier estrógeno. El estradiol y otros estrógenos naturales están unidos principalmente a la globulina, que habíamos dicho, ¿no? A la globulina, que es transportadora de hormonas sexuales, y en menor grado a la albúmina sérica. En contraste con el etinilestradiol, este es lo que ustedes tienen que ver, el etinilestradiol está unido extensamente a la albúmina sérica, pero menos a la proteína portadora de hormona sexual, ¿no? Y como tiene esta característica, es más potente y dura más. La eliminación de los estrógenos, en general, la hormona sufre transformación hepática rápida con una vida media plasmática de minutos. El estradiol es convertido de modo primario por la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa en estrona, que es el segundo metabolito, que es el metabolito que también es potente, pero menos potente que el estradiol, que sufre conversión por la 16 alfa hidroxilasa a estriol, que es el principal metabolito urinado. El etinilestradiol se elimina con mucha mayor lentitud que el estradiol, ¿no? Esto es lo que les vengo diciendo, por eso es que comercialmente van a encontrar los estrógenos como etinilestradiol. ¿Por qué? Porque se elimina, aparte de que no pasa por el primer paso hepático, del metabolismo hepático, se elimina con mayor lentitud que el estradiol debido al bajo metabolismo hepático, ¿no es cierto? Y en diversos estudios se ha informado que la vida media de eliminación es de 13 a 27 horas, ¿no? Y se usa bastante en anticonceptivos, como vamos a verlo ahora, precisamente por esta duración que tiene, ¿no? De 13, por eso es que los anticonceptivos ustedes habrán visto que se administran en forma diaria, porque duran todo el día y al día siguiente ya no hay casi estrógenos, hay que administrar una nueva tableta. ¿Y cuáles son los efectos de los estrógenos en la mujer, ¿no? Ustedes saben que las niñas no menstruan, no funcionan los ovarios, y al no funcionar los ovarios no tienen estrógenos, ¿no? Por eso es que las niñas, cuando ustedes observan sus genitales, ven que la vulva, que los labios mayores prácticamente ocultan a los labios menores, y van a encontrar una vagina con cierto grado de palidez, como si fuese una menopáusica. Pero inmediatamente se produce la menarquia, se produce el efecto de los estrógenos, inmediatamente cambia, los labios menores se vuelven más externos, crecen un poco más, el vello pubiano igual, ¿no? El vello pubiano igual, y la vagina, la mucosa vaginal adquiere un color rosado brillante, ¿no? Rosado brillante húmedo. Ese es ¿por qué? Porque se desarrollan los labios mayores y menores y hay un aumento en la turgencia de la mucosa por efecto de los estrógenos. A nivel del cuello uterino, la secreción mucosa del cuello uterino, moco, es estrógeno dependiente, ¿no es cierto? El día 14, el día 13 y 14 y 15, ustedes van a ver un cuello que estaba cerrado como un puntito, ahí, sin abrirse, pero el día 14 está un poquito más abierto. Hay más moco, es decir, este moco está receptivo para una gestación, ¿no es cierto? Y en el moco es un moco filante, cristalino, así como la clara de huevo, y el filante más o menos se estira hasta 8 o 10 centímetros. Mientras más se estira, más fértil es el moco, ¿no es cierto? Eso es el moco. Y si este moquito ustedes lo ponen en una lámina portaobjetos y al aire caliente lo secan, ustedes van a ver un helecho, ¿no? Como si fuese hojas de helecho en el microscopio. Estas características hacen que ustedes vean que esta paciente es fértil en ese momento, ¿no? Los estrógenos a nivel del útero, del miometrio, el miometrio, ustedes saben que en una niñita el útero es pequeño y el cuello prácticamente es las 2/3 partes del cuello y 1/3 parte de útero, ¿no? Y conforme empieza la regla, empieza a menstruar esta niña, inmediatamente cambia, ¿no? Cambia al revés. Y el cuerpo del útero va a ser las 2/3 partes y el cuello va a ser 1/3 parte. ¿Eso por qué? Porque hay una acción trófica
sobre miometrio, y el miometrio también aumenta la motilidad y la contractibilidad espontánea para producir la regla, ¿no? Porque imagínense que está sangrando y si no hay una contractibilidad, no se elimina la regla, se quedaría mucho tiempo y ese sangrado se forman coágulos y para expulsar los coágulos duele, ¿no es cierto? Y eso muchas mujeres, ese dolor lo captan, ¿no? Lo captan, pues eso es lo que durante la regla, ¿no? ¿Por qué? Porque se han formado hay un sangrado excesivo, hay coágulos que no se forman coágulos, hay sangrados, se forman coágulos y para eliminar los coágulos se contrae el útero, ¿no? Y al contraerse elimina los coágulos, eso es lo que se llama la dismenorrea primaria, ¿no es cierto? El dolor para expulsar el sangrado excesivo y los coágulos que hay dentro de la cavidad endometrial. Y a nivel del endometrio, vean ustedes todos los cambios que hay, ¿no? Este es el miometrio y este es el endometrio, ¿no? Vean ustedes, se forma un colchón prácticamente. ¿Por qué? Porque se llama una fase de proliferación. Aumentan las glándulas, ¿no? La capa funcional del endometrio prolifera, se vasculariza más, hay más vasos, ¿no? Listos para la implantación de la placenta, ¿no? Las glándulas se hipertrofian, se aumentan de tamaño y hay unas vacuolas que están esperando que la placenta se implante para que se establezca un proceso de irrigación, ¿no? De intercambio de sangre hacia el niño o la niña. A nivel de trompas, se dijo que no había ningún efecto, pero después se hicieron estudios mediante el microscopio electrónico y mediante la paroscopía, y se vio que los estrógenos desarrollan un efecto trófico sobre las trompas, o sea, la alargan más, incrementan el revestimiento mucoso y se ve que hay cilios dentro de esa trompa, ¿no? Y estos cilios tienen una movilidad constante, de tal forma que cuando el espermatozoide es depositado en el fondo vaginal y el moco cervical del cuello que hemos visto antes ayuda al ascenso de los espermatozoides por toda la cavidad endometrial y llegan a las trompas con un movimiento ciliar llevan los espermatozoides hacia la cavidad pélvica y ahí se espera que haya la fecundación y regresa el óvulo ya fecundado mediante este movimiento ciliar hacia el útero. Cuando esta trompa está dañada por efectos infecciosos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se producen lo que denominamos nosotros el embarazo ectópico, ¿no? El embarazo ectópico, el embarazo tubario, que el producto de la gestación se queda en la trompa y ahí empieza a crecer y puede romper la trompa y producir hemorragias. Entonces, eso es lo que los estrógenos producen sobre las trompas. Sobre las glándulas mamarias producen un estímulo trófico. Ustedes saben, una niñita que no regla todavía, las mamas de esta niña están pequeñitas, el botón areolar está sin color, pero cuando empiezan a menstruar, inmediatamente se produce un trofismo, ¿no? Aumento de la grasa y aumento de las glándulas también, ¿no es cierto? Aumento de las glándulas y la grasa. O sea, los estrógenos intervienen aumentando la grasa y las glándulas, haciendo ya que las mamas sean un poco más grandes de acuerdo a las características de cada mujer, pero no actúan a nivel de los acinos mamarios, o sea, los estrógenos no producen, no intervienen en la producción de leche, ¿no? Ahí está la prolactina, como ustedes saben. Entonces, para completar la acción de los estrógenos, diremos que desde la pubertad, los estrógenos determinan todos los caracteres femeninos, ¿no? El aumento de las caderas, la configuración pilosa a nivel de las axilas, a nivel del monte Venus, ¿no? Y moldean con grasa las mamas, moldean con grasa el pubis también, ¿no es cierto? Todas esas son características dadas por los estrógenos y también actúan a nivel de la laringe, haciendo, como dice la mayor parte de publicaciones, aflautan las cuerdas vocales para que se produzca ese tono de voz en las mujeres, ¿no?
y indudablemente a nivel cerebral sobre el comportamiento psicológico. Entonces, aparte de eso, los estrógenos también incrementan selectivamente la actividad de los melanocitos, ¿no? Que son importantes para muchas acciones, ¿no? En especial para el sueño, ¿no? Por ello, aumenta la pigmentación de los pezones de las areolas, ciertas zonas se hiperpigmentan, por ejemplo, en la vulva, ¿no? Y también hay una hiperpigmentación durante el embarazo, como ustedes lo habrán podido observar en algunas pacientes. Tiene efectos metabólicos también y sobre el crecimiento óseo corporal, ¿no es cierto? Ayudan a los osteoblastos, ¿no? A los osteoblastos. Entonces estimulan la proliferación de la matriz ósea, de los osteoblastos, la calcificación de hueso y la síntesis. Y también intervienen en la síntesis proteica. Esas acciones fundamentales de los estrógenos. Pero ¿qué pasa si ya no hay estrógenos? A partir de acá en nuestro medio, más o menos la menopausia se está produciendo, ha aumentado, ¿no? Y se hablaba de una menopausia primero a los 40 años, después a los 45, en la actualidad ya nosotros hablamos de menopausia entre los 49 y 52 años, ¿no? O sea, porque las mujeres, no solamente las mujeres, sino los varones, pero en este caso específicamente estamos hablando de los estrógenos, las mujeres tienen una tendencia a vivir más, ¿no es cierto? Y a los 49, 50, 52 años que se va la regla, ya no hay estrógenos, los ovarios ya no producen estrógenos, uno le mide las gonadotrofinas hipoficiarias y las gonadotrofinas hipoficiarias que eran normalmente entre 4 y 8, hasta 9 se acepta, empiezan a subir, ¿no? 20, 30, 60, y todas esas modificaciones, esa falta de estrógenos, ese aumento de las gonadotrofinas hace que la mujer tenga unos síntomas tempranos, unos síntomas intermedios y unas respuestas tardías a esta disminución de los estrógenos, ¿no? En la época temprana, la mujer siente bochornos, ¿no es cierto? Esos bochornos se caracterizan porque se llaman flushing, y se producen en la parte superior de los hombros hacia arriba, ¿no? Las mujeres están con las manos echándose aire o con algún artefacto echándose aire. ¿Por qué? Porque le produce bochornos durante todo el día, durante la noche. En algunas ocasiones esto, casi en un porcentaje alto de mujeres lo van a sentir. Empiezan a sentir el insomnio, les había dicho, sobre los melanocitos, que ahí también interviene, al no haber estrógenos, indudablemente hay una tendencia al insomnio, a la irritabilidad, se irritan por cualquier cosa, se ponen más agresivas y también lloran con mucha facilidad, ¿no? Lloran con mucha facilidad, esas son características tempranas de la ausencia de estrógenos. En cuanto a las características intermedias, esa mucosa vaginal que nosotros la vimos rosada, brillante, húmeda, empieza a cambiar. Hay una atrofia de la mucosa vaginal, se adelgaza la mucosa, se pone pálida, ¿no? Vean ustedes acá, la mucosa normal, con un buen colchoncito, y la mucosa en la menopausia, la mucosa adelgazada, eso hace que se evidencien más los vasos, y aparte, como no hay estrógenos, está una mucosa seca, ¿no? Y le produce nudito, o sea, picazón, esa sequedad que se produce en la vagina de la paciente, y también incontinencia urinaria, ¿no? Porque esa mucosa que había en la vagina igual es sostenida también en la uretra. Al adelgazarse esa mucosa en la uretra, también la mujer con poquito esfuerzo empieza a perder orina, ¿no? Y si tiene algún tipo de distopia, algún tipo de prolapso, indudablemente esta incontinencia se agrava, ¿no? Entonces se produce la atrofia muscular, la sequedad vaginal, el prurito, la incontinencia urinaria, y cuando ustedes miran la piel de todas las mujeres que pasan los 55, 60 años, ven que la piel se empieza a adelgazar y empiezan a aparecer manchas marrones, ¿no? Esos son los cambios tróficos que se producen por falta de estrógeno. Tardíamente se pierde el hueso hasta convertirse en osteoporosis. Es uno de los problemas álgidos en nuestras pacientes menopáusicas, porque nosotros no le administramos estrógenos o porque las pacientes no aceptan, ¿no? Porque le tienen miedo al cáncer, una serie de mitos que hay todavía en la población,
entonces se produce la osteopenia marcada y después la osteoporosis, ¿no? Y esta osteoporosis le decía que es un problema, cierto, porque cualquier caída en un anciano de 65, 70 años que no toma sus estrógenos, indudablemente se produce en fracturas. Las fracturas más frecuentes son las fracturas de columna. Ustedes ven una mujer alta al comienzo, después en las abuelitas se ven, ¿no? Cuando uno es niño lo ven a la abuelita alta, después empieza a bajar su estatura precisamente porque las vértebras se van fracturando y van disminuyendo la estatura en las pacientes, ¿no? Pero al disminuir en algunas pacientes, vean que disminuye tanto, se fractura tanto las vértebras que se producen ciertos grados de encorvamiento, ¿no? Se sale la corva, ¿por qué? Porque la cabeza se defiende y se va hacia adelante, ¿no? Entonces la osteoporosis es un problema porque produce, aparte de las fracturas vertebrales, produce fracturas en cadera, fracturas a nivel de huesos largos, ¿no? Con bastante facilidad. La enfermedad cardiovascular se hace más presente también. Ustedes saben que de acuerdo a los porcentajes se producen más infartos de miocardio en mujeres que en varones, ¿no? También si hay algún tipo de alteración a nivel neurológico, indudablemente ahí va hacia una demencia tipo de Alzheimer. Y el cáncer se refiere que las mujeres en las que no se administra estrógenos en la menopausia tienen más tendencia al cáncer de colon, ¿no? Hay mayor producción de cáncer de colon. Mayor tendencia, mejor dicho, al cáncer de colon en estas épocas. ¿Y cuáles son sus efectos secundarios? Nosotros empezamos a dar estrógenos cardiovasculares, la hipertensión, el infarto, el tromboembolismo venoso, el sistema central, la ansiedad, la demencia, sedación de la epilepsia, cefalea, insomnio, irritabilidad. En los endocrinometabólicos, cáncer de mama, ¿no? Sí es responsable, el estrógeno como estrógeno no es responsable de que se produzca un cáncer de mama, pero sí hay factores en esa mujer hereditarios de cáncer de mama, indudablemente que va a hacer que se presente más tempranamente el cáncer de mama. Dolor y tensión mamaria, retención de fluidos, o sea, las pacientes que, por ejemplo, que toman anticonceptivos dicen que se sienten hinchadas al final del mes, ¿no? Antes de arreglar. Sí, es cierto, porque hay un poco de retención de líquidos, ¿no? Hacia los últimos días del ciclo. Cambios de la libido se ven en pocas mujeres, ¿no? Pero sí se dice que las mujeres que toman anticonceptivos tienen más tendencia a la limpieza vesicular, ¿no? Hay mayor tendencia a la limpieza vesicular, ¿no? Pueden producir sangrados, pueden producir cáncer de endometrio, sobre todo cuando se da tratamientos estrogénicos solos en mujeres menopáusicas que tienen útero, porque hay muchas, se les hace histerectomía, pero si tienen útero se produce cáncer de endometrio. Hay una tendencia al cáncer de endometrio, y más si hay un problema de fondo metabólico, no si hay hipertensión arterial, si hay diabetes, si hay obesidad, hay mayor tendencia al cáncer de endometrio por el aumento de estrógenos, y si uno le da estrógenos en forma externa, acelera estos procesos de presentación del cáncer de endometrio, ¿no? La hiperplasia endometrial es la primera característica y la segunda característica es el cáncer de endometrio. A nivel hepático, producen la ictericia colestásica. Las contraindicaciones, por lo tanto, de dar anticonceptivos o estrógenos es el angioedema, ¿no? Es el sangrado vaginal anormal, sin diagnóstico, cuando hay sangrado vaginal y una novedad, y si son perimenopáusicas o menopáusicas, con mayor razón. Cuando hay antecedentes de enfermedad tromboembólica, ¿no? Ustedes saben que hay una mayor tendencia a formar émbolos y trombos cuando uno administra estrógenos en pacientes, sobre todo que están en cama, ¿no? Que no se movilizan. Hay una disfunción, cuando hay una disfunción o enfermedad hepática, en la porfiria, en enfermedades tromboembólicas, deficiencia de proteína C, y también finalmente en el embarazo. Estas son las presentaciones que hay en el mercado, ¿no? El estradiol, el 17 de estradiol, los naturales,
el benzoato de estradiol, el valerato de estradiol, el cipionato de estradiol, el enantato de estradiol, el N-succinato de estradiol, la estrona, el estriol y el succinato de estradiol. Esos son algunos nombres comerciales que no tienen importancia en este momento. Y estos son los estrógenos semisintéticos y sintéticos, ¿no? El mestranol, el quinestronol, el dietilestilbestrol, que ya no se usa en la actualidad. Este dietilestilbestrol se usaba hasta hace un tiempo cuando las mujeres no tenían problemas para menstruar, como la píldora del día siguiente que se usa ahora. Se usaba el dietilestilbestrol, pero se vio que pacientes que consumían el dietilestilbestrol tenían, si el producto de la gestación era mujer, esas niñas presentaban cáncer de vagina, ¿no? Por eso se dejó de usar y solamente se usa en cáncer de próstata. El dienestrol, que es nuevo, el promestriano, que es el colpopitrofin, es un estrógeno sintético completamente y viene solamente para uso vaginal, o sea, se usa en sequedad vaginal en pacientes menopáusicas, y la tibolona, que es un modulador selectivo. Ustedes se acuerdan de los SEROMs que alguna vez han escuchado, ¿no? Son los moduladores selectivos de estrógenos. Uno de ellos es la tibolona, que dice que tiene acción estrogénica y tiene acción progestagénica. También se usa bastante en el tratamiento menopáusico, la tibolona. Y también, así como hay estrógenos, hay antiestrógenos, ¿no? Hay el clomifeno, el tamoxifeno, el danazol, los inhibidores de la aromatasa, ¿no? Son 4 antiestrógenos importantes que debemos saberlo. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? El clomifeno inhibe la unión de los estrógenos en la adenohipófisis, por lo que inhibe la autorregulación negativa y aumenta la secreción de gonadotrofinas, lo que produce finalmente estimulación y crecimiento de los ovarios. Se usa en infertilidad, ¿no? Para obtener mayor cantidad de óvulos, ¿no? Estimula el crecimiento de los ovarios, entonces los ovarios grandes con varios folículos maduros, indudablemente de ahí se aspiran folículos para los tratamientos de fertilidad. El tamoxifeno tiene efecto antiestrogénico también sobre la mama, ¿no? Sobre la mama, pero vean ustedes, estos que inhiben los estrógenos, ¿no? Por eso que crecen los ovarios, al inhibirse los estrógenos, indudablemente los ovarios empiezan a producir mayor cantidad la adenohipófisis empieza a estimular en forma más agresiva a los ovarios y los hace crecer, pero como están tomando clomifeno y no hay producción de estrógenos, los ovarios se agrandan y permiten el crecimiento de los folículos. Y el tamoxifeno, efecto antiestrogénico sobre la mama, ¿no? Se usa en cáncer de mama, pero al revés, tiene un efecto muy estrogénico sobre el endometrio. Puede producir cáncer de endometrio, ¿no? Pero se usa bastante en los tratamientos de cáncer de mama. El danazol inhibe la secreción de GnRH a nivel central, a nivel de adenohipófisis, y reduce la síntesis ovárica de los estrógenos, de esa forma, inhibiendo las gonadotrofinas centrales. Y lo más nuevo que hay ahora y que se usa también en tratamientos de infertilidad, los inhibidores de la aromatasa, ¿no? Usados en el manejo de la infertilidad y en cáncer de mama. También es un grupo importante que ha entrado, ¿no? Los inhibidores de la aromatasa a los tratamientos de infertilidad y tratamiento de cáncer de mama. El letrozol y el anastrozol son importantes en la actualidad. Esta es la segunda parte de la progesterona. Vamos a hablar un poquito más ya más rápido. Es producida por el ovario por efecto de la gonadotrofina LH, la litotropa, producida principalmente por las células de la granulosa en el folículo maduro, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y similar a los estrógenos, y posteriormente, indudablemente, el cuerpo amarillo. Les decía que el cuerpo amarillo es el que va a alimentar a la gestación durante los primeros días de gestación, cuando todavía no hay una placenta formada, ¿no? También es producida por la placenta en grandes cantidades, y la secreción de la progesterona comienza antes de la ovulación, desde el folículo destinado a la liberación del óvulo, ¿no? Antes ya empieza a producirse estrógenos, como ustedes vieron en los cuadros, ¿no?
Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo involuciona, se vuelve quístico y después una cicatriz, ¿no? Los niveles de progesterona caen y comienza la menstruación. La progesterona produce varias acciones biológicas en sus tejidos, ¿no? Que necesitan previamente haber sido sensibilizados por los estrógenos. La síntesis de la progesterona comienza con la conversión de colesterol, también se acuerdan, para todas las hormonas que dijimos. El primer progestágeno es la pregnenolona y que es producida por el citocromo P450. La pregnenolona puede tomar dos rutas, ¿no? Estas rutas lo vamos a ver acá, por dos enzimas diferentes. La primera ruta es la 3-beta HSD, que es el 3-beta hidroxoide deshidrogenasa se convierte en progesterona, ¿no? Y la 17 alfa hidroxilasa, que también con el P450 C17 la convierte en 17 hidroxipregnenolona, ¿no? De estas dos formas se obtiene en la síntesis del colesterol hacia progesterona. La progesterona tiene acción sobre los órganos sexuales, ¿no? Está sobre las glándulas endocervicales. Ustedes se acuerdan que dijimos que el moco cervical era cristalino con los estrógenos. Ese moco cristalino, filante, que se producía con los estrógenos cuando ya hay gestación o si no ha habido gestación, y si hay gestación con mayor razón, a nivel del cuello, se vuelve lleno de glucógeno, ¿no? Y se vuelve blanquecino y no deja subir ningún tipo de gérmenes, el moco que es protector a nivel del cuello, ¿no? Este moco, ¿se acuerdan ustedes? En el primer ciclo, en los estrógenos, era moco filante, cristalino, y permitía, y son los que ayudan a ascender a los espermatozoides. Producida la gestación, se produce un moco muy espeso, que no deja pasar ningún tipo de gérmenes hacia la gestación, ¿no? Y también este es de menor calidad cuando no hay gestación. La acción sobre el miometrio, los progestágenos inhiben la contractibilidad del miometrio, ¿no? No hacen que no se contraiga, ¿no? Mediante acción iónica sobre el calcio. Antagonizan la acción de la oxitocina, disminuyendo la respuesta contráctil. La oxitocina que se produce a nivel central ya no se produce, que les habrán explicado, ¿no? Su clase de oxitocina, que es un tocolítico, ¿no? Que se produce naturalmente, pero también se puede administrar en forma exógena, porque existen ampollas de oxitocina de 5 y 10 unidades. También inhiben la motilidad y la actividad peristáltica de las trompas, o sea, hacen que ya no se movilicen las trompas, ¿no? Esa es acción de la progesterona. A nivel del endometrio, inducen la secreción en el endometrio, las glándulas, perdón, a nivel del endometrio, decía, los progestágenos inducen la secreción, lo hacen que estas glándulas sean secretoras, ¿no? Vean ustedes cómo es que ese colchoncito que vimos con los estrógenos se ha agrandado, las glándulas se hacen más superficiales, van hacia la superficie, porque ahí va la placenta a insertarse y inmediatamente acá hay unas lagunas llenas de sangre, de donde van a extraer la sangre que le van a administrar al embrión, ¿no? La progesterona es también fármacos útiles en el tratamiento de la endometriosis, que es un cuadro que de repente ustedes han escuchado por las noticias. Ha salido una ley sobre la endometriosis. Es una enfermedad que se caracteriza porque el endometrio, que debería estar solamente dentro del útero, como lo hemos visto, sale fuera del útero hacia las trompas, hacia los ovarios y forma tejidos que impiden la fertilidad, producen dolor y producen sangrado, ¿no? Es una enfermedad crónica, en muchas mujeres se presenta, sobre todo se sospecha cuando hay dolor constante y sangrados constantes en las pacientes jóvenes, ¿no? Estoy en clase que llamo. Disculpe. Sobre las glándulas mamarias, la progesterona y los progestágenos producen proliferación de los racimos mamarios, ¿no? Y lo que decíamos
que el estrógeno aumenta el trofismo, o sea, aumenta el colchón del músculo, la grasa y aumenta el trofismo de las glándulas, pero no interviene en la secreción. La progesterona sí interviene en la secreción, ¿no? Pero aumenta los ACVs, que son los directos productores de leche, complementando la acción estrogénica sobre los conductos galactóforos, ¿no? Que son por donde sale la leche. La glándula, y quien produce finalmente, quien estimula esta secreción va a ser la prolactina. La glándula mamaria se prepara así para la secreción láctica, que se producirá después del parto por efecto de la prolactina. La progesterona tiene una acción termogénica, como vimos en uno de los primeros cuadros, ¿no? Que producía hasta 1 grado centígrado el día que se produce la ovulación, ¿no? Y también sobre los lípidos sanguíneos, ¿no? La progesterona aumenta los triglicéridos por incremento de los triglicéridos de bajo peso, ¿no? Y disminuyen los de alto peso, ¿no? Que es un efecto dañino indudablemente porque finalmente va a producirse la aterogénesis, o sea, la formación de placas a nivel vascular. Este efecto es opuesto al que es producido por los estrógenos. Estos son los anticonceptivos, ¿no? Que ustedes, más o menos para que tengan una idea, no es para que lo aprendan, pero de repente se les queda algún nombre por si acaso necesiten. Y porque ya ustedes empiezan, ya después de que llevan farmacología a usar sus productos, ¿no? En algunos casos simples, como cólicos, anticoncepción, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Estos, el Indiol, el Lograr, son nombres comerciales, por si acaso yo no tengo ningún interés en hacerles propaganda, pero estos son los nombres que ustedes lo van a encontrar en la farmacia, Lexilon, Ginera, Fermiana, Velara, Yarmín, y este es el progestágeno. Ustedes ven que el progestágeno cambia, ¿no es cierto? Cambia el progestágeno. Los progestágenos han cambiado porque muchos de ellos producían mucha retención de líquidos, otros producen un aumento del sangrado, entonces han cambiado totalmente de tal forma que ahora los nuevos progestágenos no tienen tienen menos de esas características que los progestágenos anteriores, ¿no? Ahí está el minestranol, 2.5 miligramos, norgestrel 0.5 miligramos, estas son las cantidades, ven ustedes, diferentes, minestranol, norgestrel, levonorgestrel, desogestrel, gestodena, clormaginona y dofteridona. Esos son los progestágenos como han ido evolucionando, ¿no? En la actualidad hay nuevos progestágenos que vamos a verlo ahora en las láminas posteriores. Pero lo que no cambia, y que es importante, ustedes se acuerdan, es el etinilestradiol, que es transportado por la albúmina y que no sufre el primer paso del metabolismo a nivel hepático y que eso hace que su eliminación por vía renal sea en menor cantidad, ¿no es cierto? Y ahí está, que puede durar hasta un día, hasta 24 horas, ¿no? De 13 hasta 27 horas. El etinilestradiol. Antes las tabletas de anticonceptivos traían una alta cantidad de estrógenos, ¿no? 0.05, y en la actualidad ya todos casi traen entre 0.3 y 0.2, ¿no? Que son de microdosis. 0.03 son estos son los modernos, ¿no? Pero estos los he puesto como ejemplo. Anteriores ya no hay, estos anticonceptivos ya no hay en farmacia. Y si los encuentran o si se indica es para ciertos cuadros específicos. Los ginecostetras, en algunos casos de sangrado, para disminuir los sangrados, se puede usar asociados a progesterona. Estos son anticonceptivos en base solamente a progesterona, porque en algunos casos no se puede dar estrógeno, ¿no es cierto? Sobre todo cuando una mamá está lactando y da una lactancia que dura 1 año, por ejemplo, y necesita tomar un anticonceptivo, ustedes no le pueden dar un anticonceptivo con estrógenos y progesterona. ¿Por qué? Porque inhibe, ¿no es cierto? Tiene acción inhibitoria sobre la prolactina. Entonces empiezan a darle solamente progestágenos. Algunas mujeres tampoco la aceptan por el estrógeno, porque les causa ciertas reacciones, ¿no? Entonces se empieza a dar solo anticonceptivos en base a
progesterona únicamente. Ahí está el Seracet, uno de ellos, que es Desogestrel, 0.075 miligramos. Está el Provera, que es una progesterona sola, 5 miligramos. Está el Gesbutin, que más se usa en amenazas de aborto, porque se acuerdan que dijimos que la progesterona va a actuar a nivel iónico, provocando disminución de las contracciones, ¿no es cierto? Ustedes han estudiado ocitóxicos y tocolíticos. Se comporta como un tocolítico, sobre todo en grandes dosis, ¿no? Vean ustedes, progesterona micronizada de 100 miligramos, de 200 y de 400. Se usa más o menos hasta 800 miligramos diarios, para que ustedes tengan una idea, como un tocolítico. Y esto es el Bienoges, que es nuevo, es una progesterona nueva, se llama Igual, Bisane, Davier, es un derivado de la 19-testosterona para el tratamiento de endometriosis. Es la progesterona más nueva que hay, el Bienoges. Y los anticonceptivos inyectables de depósito, ahí está el Soluna, Mesigina, ¿no? Pues de depósito mensual cada 30 días, ¿no? Uno de ellos, el de investigación, es el mantato de noreptisterona de 50 miligramos, que viene el mantato de noreptisterona, 50 miligramos más valerato de estradiol, 5 miligramos. Se ponen estos dos con la de hidroprogesterona 150 y el benzoato de estradiol 10 miligramos, se ponen cada 30 días. Todos los anticonceptivos se usan desde el primer día de la regla, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para inhibir el crecimiento del folículo, ¿no es cierto? Entonces tengan una idea siempre de que todos los anticonceptivos se dan el primer día de regla, ¿no? Sean orales o sean mensuales o cada 3 meses. Entonces el Soluna se pone el primer día de la regla, el Mesigina también, y cada 30 días empiezan a darle la ampolla intramuscular. En caso de los anticonceptivos orales, se da el primer día de la regla y hay cajitas que vienen anticonceptivos de 21 días, descansa 7 y después de ese descanso, otra vez 21 días, descansa 7, de tal forma que se forman ciclos de 28 días. Y hay anticonceptivos que vienen con 28 tabletas que hay que darlos en forma continua, ¿no? Cada 28 días. Y hay anticonceptivos cada 3 meses. Esto generalmente se usa ya en pacientes que han tenido niños, ¿no? ¿Por qué? Porque va a producir sangrados a veces amenorrea 1 mes, 2 meses, 6 meses. Entonces no se debe dar en pacientes jóvenes, ¿no? El Depo-Provera y el Sayana, que es medroxiprogesterona de 150 miligramos, y el Sayana, que es medroxiprogesterona, que se pone subdérmica, de 104 miligramos. Después están los endoceptivos, que se llaman así, porque van dentro del cuerpo, ¿no? Van dentro del cuerpo, se llaman endoceptivos, está el Mirena, el Jaides, que es en base al levonorgestrel. Esta es la barrita que va, ustedes ven, esta es una barrita, acá va el anticonceptivo, con 2 alitas para que no se pulse. Este endoceptivo se pone muy fácilmente a través del cuello uterino y dura más o menos 3 años, ¿no? Entre 3 y 5 años. En la actualidad se dice que puede durar hasta 5 años sin ningún problema, ¿no? Hay varios anticonceptivos, ¿no? Puede ser los medicados, en este caso tiene el levonorgestrel, y los no medicados, como es la T de cobre y la T de plata, ¿no? T de plata con cobre, que son similares, tienen las mismas características, solamente que este blanquito, en vez de tener levonorgestrel, en el caso de la T de cobre, tiene cobre, y en el caso de la T de plata, tiene plata, ¿no? Tiene lo que denominamos nosotros el alma de plata. ¿Cuánto duran? Duran de 3 a 5 años, ¿no? Y también están los endoceptivos subdérmicos que se ponen en el brazo, en la parte interna del brazo en las pacientes. Antes eran 3 barras, primero eran 5, después 3 barras y ahora es una sola barrita que viene con un dispositivo especial para ponerlo con un poquito de anestesia. La inserción más o menos durará entre 1 y 3 minutos máximo, ¿no? Se llama Nexplanon, es el más nuevo que hay. Nexplanon, que es etonogestrel. Y el Implanon ya se dejó de usar porque eran 3 barritas, ¿no? Nexplanon, cualquiera de los anticonceptivos se administran en forma gratuita por el Ministerio de Salud, ¿no? Pero en la forma particular son más caros, pero son los mismos, por si acaso.
Estas son las presentaciones orales de Minese, Yasmín, de Lara, ¿no? Más nuevos, para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Aquí hablamos. Estos pueden traer 21 o 28 tabletas, ¿no? Generalmente cambian y hay que ver siempre si es cuánto es de 21 o de 28. Hay algunos que vienen de 21 pastillas y 7 son placebos, y hay otros que vienen de 24 pastillas y 4 son placebos, ¿no? Hay que observarlos bien y estar seguros para decirle a la paciente si va a tomar el de 21 o el de 28. Son iguales, todos son iguales, y la práctica ya va a ser ustedes, van a usarlo de acuerdo a las características de la paciente. Hay una anticoncepción de emergencia, cierto, pero es así, anticoncepción de emergencia, no es un método anticonceptivo, sino es una anticoncepción de emergencia, y se puede usar solamente una o dos veces máximo al año, ¿no? Si se usa más tiempo, se altera totalmente el ciclo y da hemorragias o da amenorreas. Generalmente da hemorragias muy seguidas, por la cantidad de progesterona que se usa, ¿no? Está el Glaniqué comercialmente, o Postinor, que antes venían unas tabletas, y ahora en la actualidad solamente es una sola tableta de levonorgestrel de 150 miligramos. Se usa en la noche, por ejemplo, la paciente ha tenido una relación en el día 14 o en el día 15 y va a haber problemas, entonces lo usa inmediatamente y va a producir un espesamiento del moco, una disminución en los movimientos ciliares en las trompas, de tal forma que al producir espesamiento de moco y disminución a nivel de las trompas, indudablemente va a producir un efecto donde va a actuar sobre el ascenso del espermatozoide. También hay parches, ¿no?, que se llaman hebra, etililestradol más gestomina, ¿no? Estos parches vienen 3 parches para un mes. Se ponen el primer día el primer día la regla, el primer parche se pone en la parte interna del muslo o en la parte del abdomen, ¿no? Cada 7 días se cambia, son 3 parchecitos, casi no se usa acá en nuestro medio. Pero ustedes deben tener conocimiento porque hay información, casi le están haciendo bastante propaganda. Y estas son las presentaciones nuevas también de los rines, son aros, son llantitas, los rines, y hay de progesterona sola, y de progesterona más estrógeno, ¿no? Ahí están los que tienen etonelgestrel, etinilestradiol, y esta es la cantidad bruta que trae el arito, ¿no? Y esta es la cantidad que diariamente va a administrar a la paciente. 0.120 microgramos de etonelgestrel o de etinilestradiol 0.015 miligramos. Estos aros son muy flexibles, la paciente misma aprende a usarlos. Estos no se ponen el primer día, se pone el tercer día, ya cuando no hay regla, ¿no? Y se pone dentro de la vagina. ¿Ustedes ven? Dentro de la vagina, delante del cuello. Duran 7 días, a los 7 días lo retira y duran 28 días, 21 días, cerca de 24 o 25 días. Se retira y no hay ningún problema. Muy bien, no ha salido una lámina de mifepristone, ¿no? Mifepristone, que es un progestagénico, actúa sobre los receptores de progesterona, ¿no? RU450 más o menos se llamaba, desde hace unos 15 años existe, estaba prohibido su venta, porque produce abortos sí o sí, ¿no? No es como las prostaglandinas que pueden o tienen un efecto hasta el 70-80%. El mifepristone, que actualmente también hay acá en Perú, produce el aborto en bloque, ¿no? ¿Y por qué lo produce en bloque? Porque va a actuar sobre los receptores de progesterona, ¿no? Va a actuar sobre los receptores de progesterona. Al actuar sobre los receptores de progesterona, indudablemente hace que la placenta se desprenda y que no haya acción y que se produzca el aborto inmediatamente, ¿no? O sea, se produce el bloqueo de todos los receptores progestagénicos, y al bloquear los receptores se viene en bloque el aborto, ¿no? Se produce mucho sangrado, tiene que estar bajo monitorización,
pero ese es el antiprogestagénico que ha salido, que ya está en venta comercial, ¿no? Bueno, se usa en las emergencias. Muy bien, jóvenes. Este es el mensaje que yo les traía el día de hoy. Si tienen preguntas, sobre todo anticoncepción, que les debe interesar, están ustedes en toda la edad, para su propia protección o para protección de quien tengan para consejería o para administración. Ustedes saben que en la actualidad se hace muy poco, se habla muy poco sobre contracepción, ¿no? Y por eso es que hay embarazos no deseados y hay embarazos en niños, ¿no? Embarazos en niños, ustedes saben que ha subido terriblemente, ¿no? Hay porcentajes muy altos a nivel nacional y las emergencias obstétricas para estas niñas ya están saturadas prácticamente en los hospitales, en los grandes hospitales acá en Lima y a nivel nacional. Entonces debemos trabajar, debemos dar consejería sobre anticoncepción. Entonces, ustedes tienen preguntas, yo les contesto. ¿Sí? Están ahí, ¿no? Espero no haberlos cansado con tanta información. Sí, doctor, estamos aquí, pero al parecer no hay preguntas porque ningún compañero ha levantado la mano. Muy bien. Espero entonces la pregunta. ¿Van a hacerla? Esperamos unos 2 o 3 o 5 minutos. No hay preguntas. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo en la próxima clase. Está bien, doctor, muchas gracias. Me envía sus diapositivas, por favor. Ya. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.